Quisiera brevemente, antes de continuar, agradecer a los miembros de esta congregación que han sido más que amables con nosotros, ¿verdad? Con el hermano Asael, con los hermanos que hemos venido hoy. El Nuevo Testamento autoriza que una iglesia local tome de su colecta para hacer benevolencia también a no cristianos. Es la proposición que esta noche he de afirmar. Y antes de afirmar esta proposición brevemente, permítame mencionarle que por esta noche no estoy representando a Star Wars, pero al magnífico Superman. Y en ese hermoso personaje he encontrado muchas cosas interesantes, y una de ellas es que Superman es un profundo enamorado de Luisa Lane. Mientras el hermano mencionaba algo del hermano Heiner siendo soltero, pues realmente espero que Luisa Lane llegue. Y en esa espera sé y estoy seguro que el Señor me dará a la mujer de mis sueños, con la que he de estar casado para el resto de mi vida, y a la que le he de ser fiel, y ella también será fiel a mí. Brevemente, habiendo dicho lo siguiente, paso a definir los términos de mi proposición. Por Nuevo Testamento me refiere a los 27 libros aceptados como canónicos, por lo tanto inspirados por Dios. Por iglesia local me refiero a el grupo de individuos con su respectivo liderazgo que hacen la última voluntad del Señor sobre la tierra. Por colecta me refiero al acto de adoración, la ofrenda mandada para cada primer día de la semana. Por benevolencia me refiero a los actos de caridad y amor provenientes del carácter benévolo de Cristo, a quien imitamos. También hago referencia a un orden de prioridad, estando la casa de Dios primero. Y por no cristianos me refiero a los no bautizados, quienes están listos para ir a la condenación de sus almas. Esa es la definición de mis términos en la proposición. Rápidamente, en el silogismo categórico que sostiene toda la base de la afirmativa esta noche, el silogismo categórico que le permite a la audiencia y a cada uno de los individuos presentes identificar cuáles son los puntos centrales o el corazón de mi proposición es el siguiente: la ofrenda puede ayudar a todos. Los no santos pertenecen a todos. Por lo tanto, partiendo de las dos premisas verdaderas, la ofrenda ayuda también a los no santos. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 13, que había mencionado en una de las negativas, iba a lidiar con más detalle. Es el momento para hacerlo. 2 de Corintios 9, 13 podría también construir un silogismo mucho más específico. Observe, si cada una de estas premisas son verdaderas, es irrefutable que la conclusión sea incorrecta. Todos fueron ayudados con la liberalidad de los de Acaya. Los no santos están dentro de el todos. Por lo tanto, habiendo dicho las dos verdaderas, los no santos también recibieron ayuda. En la posición contraria en esta noche, un silogismo que podría ser muy bien representado por los hermanos de esta posición, sería algo más o menos así: los cristianos siempre ayudan, los santos recibieron esa ayuda, por lo tanto los cristianos ayudan solo a santos. Sería la proposición que el hermano está defendiendo, y que por cierto es indefendible mediante la invitada nuestra esta noche, que vino junto con la lógica. Se llama gramática. 2 de Corintios 9:12, porque la administración de este servicio, dice el texto, no solamente suple lo que a los santos falta. Nuestros hermanos han proclamado lo opuesto en su proposición al usar el término exclusivamente, pero el texto dice
no solamente. El hermano Barros esta noche dice, solamente. ¿Con qué derecho gramatical se hace uso de esto? Versículo 13 dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Cuál todos, estimado hermano Barros y compañía? Este texto es donde nuestros hermanos de oposición tienen que ignorar por completo la gramática para hacer que la doctrina que ellos afirman calce con el texto. En 2 Corintios 9:13 que acabamos de leer, los dos términos allí, ellos y para todos, cuando la parte opuesta de este debate lee estas líneas, observan y ellos ven, cuando dice el texto cristianos, ellos ven cristianos, y cuando dice todos, también ven cristianos. Asumir no es probar, estimada audiencia, asumir no es probar. Para probar, el hermano Barros tendrá que subir aquí, estando en la negativa, y presentar al menos un silogismo válido al argumento con sus premisas verdaderas, probando. Así es como se prueban los argumentos. Cuando hay un argumento sano, válido, mediante la declaración del señor autor del libro Razonando, que el hermano tiene allí en su escritorio. Si Pablo no quería referirse a todos hablando de santos y no santos, entonces ¿por qué usó la frase en el original eis pantas? Si Pablo quería decir todos los hombres, ¿qué otra palabra? Pregunta, hermano, que necesita la audiencia escuchar la respuesta. ¿Qué otra palabra hubiese escogido mejor que la frase todos los hombres? Si Pablo hubiese querido decir santos y santos, como se presupone de esta parte, ¿por qué no usó el término hagión como aparece en el versículo 12? Sino que el término es distinto. El más grande problema, lo he mencionado y ahora estamos aquí en ello. El más grande problema es el término que usted leerá como una letrita muy chiquita, y en griego es llamado kai, y es una conjunción coordinada. Las conjunciones coordinadas separan dos cosas distintas la una de la otra para unirlas en una oración. Y no soy experto en griego, pero Dana Imanti, uno de los o dos de los eruditos más reconocidos a nivel general, Dana Imanti en la página 239 dice que es la conjunción kai, es la conjunción más importante en todo el Nuevo Testamento. Por esa razón, usted observará el énfasis que hemos de poner en esta conjunción. El uso gramatical de esta conjunción aquí hace imposible que todos se esté refiriendo a los santos. Simplemente es una grave violación a la gramática del griego y, por cierto, a la gramática del español. En este más grande problema en el que mi hermano se encuentra, no hay cómo pueda ser sostenido de la forma que él lo ve. Rápidamente menciono algunos ejemplos. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Marcos 16, 16, y en algún momento se mencionó, hay que bajarse un poquito para que la audiencia comprenda. Espero que a través de estos 6 ejemplos usted pueda ver con claridad la gramática y la función de la conjunción coordinada. Marcos 16, 16 dice, y el que creyere y caí, creyere. ¿Acaso dice eso? El que creyere y creyere. No, el texto dice el que creyere y fuere bautizado. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y arrepentíos. ¿Cierto?
No, arrepentíos, y otras versiones dicen convertíos. Arrepentíos y subraya ahí la conjunción coordinada. Mateo capítulo 2 versículo 4 dice sacerdotes y escribas. ¿Eran los sacerdotes y los escribas el mismo grupo? En Mateo 2:11, incienso y mirra. Observe la función de la conjunción coordinada y. Está separando dos grupos, dos cosas distintas. En Mateo capítulo 17, versículo 3, Moisés y Elías. Dos cosas distintas, dos personas distintas, dos grupos distintos. Mateo 15, 38, mujeres y niños. Dos cosas que están siendo unidas por la conjunción coordinada caí. Segunda de Corintios 9:13, el pasaje que nos compete. Ellos y todos. No, pero aquí sí está hablando de los dos grupos. Del mismo grupo de santos y santos. De acuerdo al Logos Bible Software, hay 15.673 ejemplos del uso de la conjunción más importante del Nuevo Testamento, la conjunción caí, para separar a dos grupos, dos personas, dos cosas totalmente distintas. El hermano Barros y su posición en 15.673 ocasiones hacen una excepción. Aquí, en 2 de Corintios 9:13, para decir santos y santos. ¿Con qué derecho gramatical? No existe derecho gramatical para hacer eso. Hay otro sinnúmero de ejemplos, como lo es Hechos capítulo 5 versículo 11. Iglesia y todos. Iglesia y todos. Se usa allí la conjunción coordinada para hablar de la iglesia y hablar de todos. El hermano Barros tendrá que ver allí iglesia y iglesia. En segunda de Tesalonicenses capítulo 13 versículo 12, nuevamente la conjunción coordinada es caí, unos con otros. La pregunta es, hermano Barros, ¿observa usted allí santos y santos? Peor aún, cuando vamos a Hebreos capítulo 2, en el versículo 9, observamos que el texto se refiere a eis pantas y habla de estos dos grupos. ¿Será que es suficiente con estos ejemplos? Gramaticalmente es imposible que 2 de Corintios 9:13 se esté refiriendo a santos y a santos. Cuando dice el texto ellos, se refiere a los santos. Y cuando dice todos, se refiere a todos, incluidos santos y no santos. Y eso constituye, ese mismo hecho constituye el ejemplo el cual había prometido iba a proveer del Nuevo Testamento de iglesias de Cristo, ayudando aún a aquellos que no eran santos. No es que la colecta fue dirigida para ellos, en ningún momento la colecta fue pensada y dirigida para ellos. En varias ocasiones el apóstol Pablo utiliza esta frase, allí en 2 de Corintios 8 y en el capítulo 9 también, que la colecta iba dirigida a los hermanos en Jerusalén, pero ellos en Macedonia sobreabundaron al punto que alcanzó no nada más a los santos, sino que también alcanzó a aquellos que no eran santos. Romanos capítulo 15, versículo 26, aquí hay otro argumento, hermano, y al hablar de argumento estamos hablando de silogismos, estamos hablando de la construcción real que nos propone la lógica. En Romanos 15, 26, unido a Hechos 26:4, Pablo dice que él había venido para traer ofrenda para pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
entre los santos. Ton es un artículo definido, pero aquí se encuentra en el caso genitivo y en textos receptus significa la separación. De hecho, las versiones en inglés han utilizado la frase from, entre. Y esta conclusión está soportada por A.T. Robertson. ¿Cómo puede estar usted entre y ser el mismo al mismo tiempo? Vine, dice Hechos capítulo 27, versículo 24, versículo 17. Vine a hacer limosnas a mi nación. Observe en este breve silogismo, Pablo ayudó a los de su nación, y la palabra nación aquí es etnios. Está hablando de la nación judía. Es la primer premisa. Pablo ayudó a los de su nación. Hay no cristianos que son judíos. Por lo tanto, Pablo también ayudó a no cristianos con su colaboración. En el tiempo restante, me gustaría hacer referencia específica a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y ahora la gramática se hace a un lado y le da lugar a esta parte de la lógica, la cual el señor Ricardo García Damborenea, en la página 267, identifica como modus ponens. Y sí, hermano Luis Adriano Barros, con el mayor respeto posible que pueda tener hacia alguna persona, algún hermano, es usted quien trajo a colación al señor Ricardo García. Es usted quien citó a Ricardo García y a su libro. Y en su página 267 usted podrá corroborar el párrafo donde dice que el modus ponens es el argumento condicional que al afirmar el antecedente afirma el consecuente. Y vamos a aplicar modus tollens aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Básicamente modus ponens lo que hace es decirnos que si P es verdadera y Q está dentro de P, entonces Q también es verdadera. Nuevamente lo repito, si P es verdadera y Q está dentro de P, entonces Q es verdadera. Déjeme y lo aplicamos a Gálatas 6:10. Estamos autorizados a hacer bien con dinero a todos. Los no santos están dentro del todos. Por lo tanto, con dinero podemos también hacer bien a los no santos. Y aquí es donde está en despliegue modus tollens. Y es impenetrable, hermanos, si va uno o cualquier persona a afirmar que P es verdadera y Q está dentro de P, entonces Q es verdadera. Modus ponens y el principio de la ley del medio excluido en lógica hace la pregunta al hermano Luis Adriano Barros: ¿a cuál de los dos grupos se está refiriendo Gálatas 6:10, hermano? ¿Al grupo individual o al grupo colectivo? Para tener un pronombre plural o singular, usted tiene que tener primero un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en Gálatas 6? Podría nombrar con claridad, con exactitud, podría nombrar el nombre de los individuos, porque usted está a punto de escuchar la separación que se va a querer hacer entre individuos y colectivamente hablando la iglesia. Una división entre individuos e iglesia. Una división que el hermano deberá probar con textos. Y no nada más deberá probar, deberá refutar lo que Gálatas 6:10 afirma en cuanto a la aplicación del modus tollens. Según dice el texto, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a esperar, quedamos a la espera de los individuos que aparecen allí en Gálatas capítulo 6, con nombre, por favor. Y si no es así, entonces tenemos un problema con lo que dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también lo que
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Su atención atenta al hermano Barros. Muchas gracias, hermano Heiner, por tu intervención. Dices que te identificas con Superman y espero de verdad de todo corazón consigas tu Luisa Lane. De verdad, no sé si allá en Costa Rica o aquí en México, pero déjame decirte que Batman derrotó a Superman con la kriptonita. Así que pues déjame en esta noche seguir ahora con esa ilustración que has hecho, seguir empleando la kriptonita del Nuevo Testamento en tu posición para seguir debilitando tu fuerza, la cual desde Star Wars no te acompaña. Muy bien, ¿qué es lo que no ha contestado nuestro hermano a esta pregunta? No la ha contestado. ¿Cuál iglesia del Nuevo Testamento hizo benevolencia de sus colectas no solo a santos necesitados? Él no ha citado una escritura que diga claramente, como todos los textos que yo cité, donde se refiere a la iglesia local en su obra colectiva, usando ofrendas para hacer benevolencia a quienes, a cierta clase de gente, a los santos. Él no ha podido hacer eso, no ha podido citar pues textos de esa naturaleza, y tampoco ha él contestado a esta pregunta. ¿Cuál iglesia del Nuevo Testamento hizo benevolencia de sus colectas? No solo iglesia, noten, estamos hablando de iglesia, porque él en esta argumentación que hizo, en esta afirmación, pues aunque citó cartas dirigidas a iglesias, no se enfocó en asuntos que tienen que ver con individuos, aunque él cree también que cartas que están siendo dirigidas a iglesias contienen instrucciones específicas a individuos. Ahora fíjense, continuemos. Él dice que yo no he presentado argumentos. Bueno, la idea era que no he presentado, sí, evidencias, argumentos para probar que la benevolencia es exclusivamente para los santos. Ustedes deben recordar que él hace razonamiento, él concluye que de ciertos pasajes donde no aparece el término exclusiva o solamente, él deduce que sí, y ya sabemos cuáles. Por ejemplo, en el canto congregacional, él se opone a los coros, aunque la escritura no diga exclusivamente cante la iglesia colectiva congregacionalmente. Tampoco aparece el texto que dice exclusivamente el primer día de la semana, pero él toma la cena del Señor exclusivamente el primer día de la semana. Primero los Corintios 16 no dice que la ofrenda debe ser recogida en culto exclusivamente el primer día de la semana, pero él cree eso, él cree de la exclusividad de esas prácticas. Pero luego abandona ese razonamiento, esa interpretación que da a la escritura, para luego pasar a una postura abierta, ¿no? Y ahí vemos la arbitrariedad en el uso de la interpretación de las escrituras. Ahora, yo cité escrituras, ciertamente, cité escrituras, ustedes vieron las escrituras. Jesús hizo lo mismo. Jesús citó escrituras, por ejemplo, en el caso, en aquella, digamos, controversia con Satanás, él citó la escritura. Dirá nuestro hermano Heiner que no argumentó Jesús. Dirá él que no presentó argumentos Jesús lógicos de Q con P con A, porque pues no estaba usando la lógica y Jesús ni dio una explicación algo sofisticada, técnica, para decirle a Satanás que estaba equivocado. No, bastó con que Jesús citara las escrituras. Así que en ese caso pues yo he hecho lo mismo. Y si él cree que fue suficiente que Jesús citara las escrituras para mostrar el error de la falsa interpretación del demonio, pues yo también he hecho lo mismo, aunque no le estoy diciendo a Heiner que sea el demonio, pero mostrar el error allí. Así que he hecho lo mismo que Jesús. Por ese lado, hermano Heiner, creo que no es la vía correcta para
objetar lo que he hecho yo de presentar los argumentos. Ha dicho varias cosas, ha citado Santiago, Gálatas, pero tendré tiempo para contestar. Aquí me voy a enfocar en otros asuntitos. Fíjense, él habló de Juan 3:16. Él dijo que pues Dios ama a todos. Y es cierto, no podemos negar lo que dice Juan 3:16 de su amor a todos para, ojo, el tema ahí es para salvación. Ahí el todos es para salvación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Todos estamos de acuerdo en eso. Eso no se discute. Ahí no se está hablando de la iglesia, de la colecta, de santos necesitados. Ojo, el texto no está hablando de eso. Pero fíjense, pensemos. ¿A quiénes salvará Dios? ¿A todos los que aman? ¿O a los que cumplen las condiciones que Él ha exigido se cumplan? Bueno, a los que cumplen las condiciones. ¿Dirá Heiner que Dios es malo? ¿Que es monstruoso? ¿Que porque no va a salvar a todos, no ama a todos? Falso. Lo mismo sucede con la colecta. La iglesia, Dios le ha dado condiciones a quién ayudar. ¿A quién? A los santos. ¿A todos los santos? No, a los santos necesitados. Entonces, ¿quién se va a salvar? Los que cumplen las condiciones de Dios. Dios determinó estas condiciones para los que se van a salvar. ¿Quiénes van a recibir colectas de la iglesia local? Las condiciones que Dios dio, los santos necesitados. Entonces ese argumento de Heiner no casca, no aplica. Bien, fíjense, aquí vamos a ver un poco acerca de 2 Corintios 9:13. Aquí está esta versión del Nuevo Testamento. Y cito una versión para que no diga nuestro hermano que es una interpretación mía, que es un asunto que yo estoy aquí tratando de hacerles creer a ustedes. No, miren lo que dice este pasaje. Quiero que vean el pasaje en esta versión del Nuevo Testamento. Dice, como resultado del ministerio de ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Los corintios. La carta está siendo dirigida a los corintios. Ellos, ¿quiénes son esos ellos? Los recipientes de la benevolencia. ¿Qué darán ellos? Gloria a Dios. Pues por la generosidad de ustedes, los corintios, tanto hacia ellos, los santos en Jerusalén, ojo, que aquí sí hay una distinción, siguiendo la regla, creo yo, reina de interpretación. ¿Cuál es la reina del principio de interpretación? El contexto. Un texto fuera de contexto solo sirve para pretexto. Ahora, nuestro hermano no solo ha sacado este contexto, él no solo ha sacado este texto fuera de su contexto, sino que ha tomado una palabra, una conjunción, y la ha sacado del uso que hay allí en ese texto y contexto, apelando a la gramática. Tal vez él sepa más gramática que yo, pero creo que es simple si vemos todo el contexto. ¿Qué dice el contexto? Vamos a seguir el principio de esta regla de interpretación que él no ha querido apelar. Bueno, miren lo que dice aquí, la generosidad de ustedes, los corintios, tanto hacia ellos, tanto a los de Jerusalén, como a todos quienes. ¿Como a todos quienes? Los creyentes. Demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿A quienes le estaban demostrando los judíos de Jerusalén que ellos eran fieles al evangelio, a la doctrina? A los creyentes, tanto de Jerusalén, los corintios, a quienes les estaba mostrando los corintios su fidelidad a Dios, a los de Jerusalén y también a todo creyente. Ahora, otro detalle. Observen, y ellos, ¿quiénes son esos sellos? Según el contexto, esos sellos son los sellos de Jerusalén y todo creyente. Creyente, ojo, que recibe ayuda de benevolencia. ¿Qué harán los creyentes? ¿Qué harán todos ellos? ¿Qué harán? Orarán por ustedes con profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. ¿Gracia a quién? ¿Qué implica ahí el término gracia? La salvación que ellos recibieron. No se refiere a todo ser humano. Es la gracia que Dios
dio a estos por haber obedecido el evangelio. Pero ¿qué harán los recipientes? Orarán. Dirá nuestro hermano Heiner que ahí hay inconversos orando. ¿Dirá eso? Y que era una oración de gratitud a Dios, orando, porque los inconversos, recibieron ayuda sin considerar el contexto y los actos que hacen, los actos espirituales que hacen estos sujetos que están bajo consideración en el contexto. Dirá nuestro hermano que hay incrédulos orando aquí por la salvación que los de Corintio habían recibido, los de Macedonia y Acaya, etc. ¿Cómo él puede negar esto? Es lo que enseña el contexto, hermano Heiner. El contexto enseña que se refiere a santos, pero podemos ir a la Reina Valera. Vamos a la Reina Valera 60, si gustan, para considerar qué sujeto está bajo consideración en el versículo 12. Vean, ¿cuál es el sujeto que está bajo consideración ahí? Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple, hablando de las necesidades, ¿de quiénes? ¿Qué dice el contexto? Los santos. ¿Vieron? Entonces seguimos un poco más atrás para seguir viendo de qué sujeto se está hablando allí. Llegamos al versículo 1, que dice, cuanto a la administración, ¿para quiénes? ¿A quién fue dirigida la administración de este servicio de la ofrenda? ¿Para quiénes? Para los santos. Entonces el sujeto aquí identificado como santo, esta clase de persona, es sustituida, obviamente, siguiendo el contexto, seguimos el contexto, sin meternos en mucho tecnicismo, porque yo creo que pues todos leemos el castellano, todos leemos castellano. Entonces aquí leyendo el purito castellano, entendemos que según el contexto, pues se refiere a santos. Sin embargo, él quiere meter incrédulos allí, a no santos, con el término todos. ¿De verdad? Están incluidos allí los no santos con el término todos. Pero ¿qué pasa si vamos al capítulo, a la primera carta a los Corintios, capítulo 1? Fíjense el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Presta atención, note con cuidado el uso de todos y ellos aquí. Díganme ustedes si ahí hay incrédulos allí. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Quiénes? En Cristo Jesús. ¿Quiénes? Llamados a ser santos. ¿Con quiénes? Con todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos? Los llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Vieron cómo el todo se sustituye allí por el sujeto? El adjetivo todo sustituyendo al sujeto. Santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Noten, Jesucristo, Señor de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? ¿Quiénes son? Santos. Pablo, con este pasaje yo demuestro que hay un uso de todos y ellos en relación con santos, cuando se sigue el contexto. Cuando se sigue el contexto de la Escritura. De la misma manera, pues, vemos en la segunda carta a los Corintios otra vez lo mismo. Volvemos allí en el capítulo 8, vemos, hablando de iglesias, aquí vemos el término iglesias, ahí está. Bueno, hablando de las iglesias, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estas iglesias? ¿Qué hicieron? Aquí vemos en este servicio para quiénes. Vemos otra vez el sujeto allí, los santos. Y así podemos seguir leyendo, hablando precisamente de ellos. Y podemos llegar, si no me equivoco, hasta el... Bueno, ya pasaría al capítulo 9, donde aparece otra vez el término santos. Aquí vemos a las iglesias. Buah, perdón. Me fui a otro pasaje. Volvemos aquí vemos en 2 Corintios 9:1 la administración para los santos. Entonces, pues es claro, ¿no? Es claro el uso de Pablo de todos y ellos a la luz del contexto. Nuestro hermano debe respetar el contexto, él debe hacer uso de las escrituras correctamente. Nuestro hermano debe darnos aquí el ejemplo. Él fue a estudiar a una escuela de predicación. Se supone que fue a entrenarse, a capacitarse. Yo ni terminé el bachillerato o la secundaria. Alguien podrá decir, eso es irrelevante.
No, lo que quiero decir es que si se supone que él recibió una instrucción académica de nivel, ¿cómo es que ahora no es consecuente en el uso de en la interpretación de la Escritura, siguiendo ese principio de regla de interpretación que es el contexto? Nuestro hermano se está saliendo del texto solamente para un pretexto, para introducir un sujeto que no está bajo consideración. Hermanos, no es la primera vez que he demostrado, y quiero ser más preciso con mi hermano Heiner. Yo creo que él es sincero, él está siendo honesto, tiene ese conflicto, esa lucha, porque está ahí aún en el lado oscuro. Y ahora que se ha ilustrado de creer en Superman, pero ¿cómo puede él con esta kriptonita pura y contundente? Es pura dinamita esto, o pura kriptonita, que lo debilita. Si él debe darnos aquí el ejemplo de cómo interpretar correctamente las Escrituras, siguiendo esa regla de interpretación, el contexto, simple. Y el contexto nos dice que los sellos se refiere a los de Jerusalén específicamente, y luego todo se refiere a todo santo necesitado como los de Jerusalén. Es el contexto, hermano, y por eso insisto en eso. Y quería decir que, la postura de nuestro hermano con esto, pues es inconsistente y lo hace ver incoherente e incongruente, porque no está considerando un principio de interpretación para conocer la verdad bíblica. Él debe ser como hizo Jesús, o como Pablo, como otro, de citar las Escrituras dentro de su contexto. Y yo sé que él lo hace en otros pasajes, y yo sé que él lo hace en otras convicciones doctrinales que él tiene. Él sigue el contexto, pero aquí lo abandona para meter la idea de que todo se refiere a incrédulos. Pero pregunto, ¿lee usted allí? Es simple, algo sencillo. Yo le diría a mi hijo que está aquí, Saulo Adriano, de 12 años, le preguntará: a ver, hijo, ¿tú lees allí de incrédulos, de no santos, de inconversos? Él va a decir: no, pa, yo no veo de eso. Lo que leo son de santos, de iglesias haciendo benevolencia. Son los términos que están allí. Pero nuestro hermano quiere que usted, de alguna forma u otra, sin escritura, sin considerar el contexto, quiere que usted vea en esos pasajes no santos, inconversos e incrédulos. Pero él no puede probar que el texto diga eso. Así como tampoco con los textos que en mi afirmativa presenté, donde se habla de creyentes, hermanos y santos. Entonces pregunto, hermano Heiner, ¿de qué clase de persona está hablando la Escritura? ¿Fue recipiente, beneficiario de la benevolencia? Ahí vemos, creyentes, hermanos y santos. Ahora, él dijo que él no podía negar los textos de mi afirmativa. Yo no sé si el hermano percibió eso. No sé si ustedes lo vieron, pero con la afirmación que él hizo, echó a tierra su postura. Si notaron ese detalle en su afirmación, él dijo que la ayuda es para santos, también para no santos. Cuando él usa el adverbio también, que está indicando que ciertamente es para santos. O sea, me ha dado la razón. Me diste la razón, Heiner. Y por eso no puedes negar los textos, ni los argumentos, ni los pasajes que yo estoy presentando. Tu propia afirmativa acepta que ciertamente la ayuda fue dada a santos. Pero lo que no ha aprobado es el también para no santos. Entonces, ¿qué es verdad, hermanos? ¿Qué es verdad? ¿El santos para santos o también para no santos? ¿Qué es verdad? Lo que él mismo reconoció, no puede negar. Así que tácitamente nuestro hermano reconoció que la ofrenda es ciertamente para los santos, con su propia afirmativa, pero no ha probado que sea para no santos. Gracias, hermanos, por darme, no tanto a mí, sino la verdad, la razón. Como dije, es pura kriptonita. Gracias. Se dice, él no ha contestado,
Bueno, quizás la razón de eso es porque en esta ocasión yo estoy en la afirmativa. Y es el deber, no nada más de nuestro hermano Luis Adriano Barros, es el deber de cada expositor en la negativa lidiar con el material que tiene frente a sí. Así que esa es la razón. Y pues fueron varios argumentos y no voy a contestar a cada una de las cosas que el hermano dijo en esta oportunidad, pues estoy en este momento en la afirmativa. Es mi deber presentarle a ustedes las razones y es el deber del hermano refutar ítem por ítem cada uno de los textos y razones que he presentado. Sin embargo, aún así, brevemente, deseo hacer mención a aquello en lo que el hermano se introdujo, pues me da mucho gusto que ahora sí mencione a Jesucristo. Creo que estamos en la misma página, la página de Efesios 2:20. Él es la piedra angular. Así que me da mucho gusto. Y la cuestión en Juan 3:16 no se está hablando de la colecta, es verdad, no se está hablando de la colecta, ni tampoco en Juan 3:16 se está hablando de los santos necesitados, absolutamente, no es esa la cuestión. En Juan 3:16 a lo que estoy apuntando es a la actitud, a el carácter, a la naturaleza de Dios mismo. Y la exhortación del apóstol Pablo para todos ustedes y para mí en Filipenses capítulo 2 versículo 5 es una instrucción y es una amonestación directa cuando Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir, observe, que hubo en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual he mencionado Juan 3:16. No porque tenga que ver con la colecta, no porque tenga que ver con los santos necesitados, sino porque tiene que ver con la actitud. Y sí, la actitud importa para llevar a cabo los medios. Es trascendental, es importante y no nada más eso, es un mandamiento, pues Filipenses capítulo 2 versículo 5 está en el modo imperativo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Brevemente se menciona también a la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que ha salido apenas en el año 2010 y tiene un sinnúmero de errores de traducción que no le hacen confiable, y creo que cada uno de nosotros debería lo más que pueda estudiarla con ojo de lupa. Pues hay un sinnúmero de traducciones que no son fieles al texto, pero de alguna forma el hermano se ha quedado y ha mencionado a Reina Valera, por lo cual aprecio eso, hermano. Aprecio que nos quedemos con la reina de las versiones. Por otro lado, hay una prisión que les voy a mostrar en un momento. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 1, 2 hasta el 15 podría ser. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 aproximadamente, Pablo se está refiriendo a aquella intención, a aquel proyecto, a aquel acto de benevolencia que las iglesias en Macedonia iban a hacer. Y por Macedonia tenemos entendido que tenemos a la iglesia de Cristo en Tesalónica, la iglesia de Cristo en Berea y la iglesia de Cristo en Filipos. Y dice Pablo en el versículo 2, Acaya está preparada desde el año pasado, y las iglesias en Acaya eran dos, a saber, Corinto y Cencrea. Entonces, está hablando de la preparación de estas congregaciones desde el año pasado. Absolutamente la intención original era ayudar a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Pero luego venimos al versículo 8. Y Pablo dice en la condición actual que está escribiendo a Corintios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Deseo hacer énfasis en la siguiente palabra:
abundéis para toda buena obra. Esa palabra abundéis implica de que la idea original de ayudar a los santos en Jerusalén obviamente era para los santos, obviamente ese era el destinatario, pero Pablo anima a que los hermanos abunden, es decir, que no solamente a los santos, sino que pueda haber en abundancia. De otra forma, no entendería apropiadamente el texto que Pablo está citando aquí del Salmo 112, versículo 9. ¿Cómo está escrito? Repartió y dio a los santos. ¿Verdad que dice así la citación del Salmo? ¿Qué santos había en Salmos 112, versículo 9? Dice el texto, repartió y dio a los pobres. No dice santos, dice pobres. Su justicia permanece para siempre. Y la aplicación del Salmo, usted va, y el hermano ha hecho énfasis al contexto. Y deseo hacer énfasis al contexto, pues el contexto aquí nos lleva hasta Salmos. Y la idea de Salmos en el contexto tiene que ver con gentiles, con no santos, con no cristianos, pues no habían cristianos en el Antiguo Testamento. Así que la idea que Pablo trae al citar este texto tiene que ver rotunda y absolutamente con no cristianos también, con gentiles. Pues Hechos capítulo 26 nos dice que Pablo es el apóstol enviado a los gentiles. Para que estéis enriquecidos, versículo 11, en todo para toda liberalidad. Quisiera hacer énfasis nuevamente en esta otra palabra, la palabra liberalidad. Me parece que liberalidad tiene que ver y está unida con abundancia. Y luego dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por la administración de este servicio, no solamente suple a lo que a los santos falta. Obviamente en el contexto, la idea primordial desde el año pasado era a los santos, pero dice el texto, no solamente a los santos, sino que por aquella abundancia y por aquella liberalidad con la que los hermanos se desprendieron, iba también a alcanzar a aquellos no santos. Y la última frase, el versículo 12, dice abunde. Y anticipé que el hermano iba a mencionar esta parte de que solamente los cristianos pueden dar gracias a Dios. Y hermano Barros, anticipadamente alisté este pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 16. Y dígame usted si es verdad que solamente los santos pueden glorificar a Dios. En palabras de la roca, en palabras de el fundamento del cristianismo, en palabras del dueño de la iglesia, Mateo 5:16, dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Note cuidadosamente, note por favor, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Momento, Jesús, ¿que no acaso afirmó el hermano, ya ha afirmado en sus escritos que solamente los cristianos pueden glorificar a Dios? Jesús dice que los inconversos también pueden hacerlo cuando vean en nosotros las buenas obras. En 1 Corintios 16:3, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Vuestro donativo implica la ayuda de un montón de congregaciones. Sabemos que dentro de estas cooperaciones de iglesias, donde estaban involucrados el donativo y donde hubo liberalidad, estaba la iglesia en Macedonia, y allí tenemos 3 congregaciones en esta área: Tesalónica, Berea y Filipo. Acaya estaba Corinto y Cencrea. En Galacia, que es mencionada aquí precisamente cuando dice Pablo,
como ordené en las iglesias de Galacia, está mencionando o se está refiriendo a 4 congregaciones: Antioquía, Listra, Derbe y también Iconio. ¿Y qué hablar de las otras congregaciones, como la iglesia que estaba en Colosas, la congregación de Hierápolis, la iglesia en Troas, la iglesia en Creta? Observe, hermano, que en esta colaboración de estas iglesias, al ser tantas congregaciones, es obvio y tiene sentido la palabra o la frase que leemos allí en la exhortación de Pablo en el versículo 8, para que abundéis para toda buena obra. Aparte de eso, el hermano no ha lidiado correctamente con la idea de la gramática. No podemos creer que Jesús nos pida que ayudemos al prójimo solo en lo individual, pero cuando ya estamos como iglesia, bueno, ahí ya no podemos ayudar. Y ahí entra el principio de el correlacionados. En aquello que la iglesia, que el individuo está obligado a hacer, también la iglesia lo está. Estamos entonces allí siendo correlacionados. Ahora, el hermano Barros ha construido una prisión. Y he de mostrar, y también voy a dejar esta copia acá, hermano, para que en su próxima intervención pueda usted explicarnos. Aunque considero que de esta prisión el hermano no puede salir, ni siquiera con la ayuda del hermano Lorenzo Luébanos, y no por los hermanos que están acá, no es por ellos, a quienes respeto entrañablemente y con el mayor estima, no es por ellos. Creo que ellos son buenos hermanos que han estado detrás de estas posiciones por muchos años. Creo que se debe más bien a la postura que ellos han adoptado. Y el dilema, y hablamos así también en lógica, y puede revisarlo en el libro que tiene nuestro hermano, que también he comprado. El dilema consiste de lo siguiente: 2 preguntas a las que el hermano deberá contestar con un sí o con un no. No hay término medio. La primera pregunta: ¿son los niños miembros de la iglesia? ¿Son los niños miembros de la iglesia en el sentido de santos? ¿Son ellos lavados por la sangre de Jesús en las aguas del bautismo? En ese sentido, ¿son los niños miembros de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ayudaría, hermano Barros o hermanos de esta posición, ayudaría usted a un niño hambriento de la ofrenda? Si tuviera que hacerlo solo y exclusivamente de la ofrenda que está disponible para hacerlo. Y no es un caso hipotético, por aquello que a lo mejor al llegar acá usted pueda pensar de esa forma. No es un caso hipotético. Hay lugares en nuestro planeta en las que la única fuente a lo mejor prominente es la ofrenda, donde los individuos no pueden, aunque quieran hacerlo individualmente. Si el hermano responde que sí son los niños miembros de la iglesia, contradicirá su posición, pues los niños no entran en el proceso de santificación para ser miembros de la iglesia. Si el hermano responde que no, de acuerdo a la posición del hermano Barros, que no ayudaría a un niño hambriento de la ofrenda, implicaría que lo dejaría morir de hambre. ¿Por qué se menciona esto? Porque esa no es la actitud de Cristo. Eso no es lo que representa el cristianismo. Y yo sé que todos nosotros en esta audiencia, todos nosotros tenemos un sentir especial por los niños. Y aquí está la prisión, hermano Barros. Y aquí está, y para que no se le olvide cuando usted regrese aquí, se lo voy a dejar por aquí prensadito, para que usted pueda responderle a la iglesia con un sí o con un no. La ley del medio excluido nos obliga
a nosotros en nuestra mente, al igual que a nuestro hermano Barros, quien deberá contestar a cada una de las premisas y cada uno de los argumentos aquí dados, y aparte de eso deberá intentar salir de esta prisión. Y queremos que sea enfático, hermano, que no, aparte de la explicación que a lo mejor usted dará, queremos que sea enfático en un sí o en un no. Queremos escuchar. Cada una de las personas que está detrás de esas cámaras y aquí presentes estarán a la expectativa de su respuesta en un sí o en un no. En 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Dónde ordenó esto Pablo si no fue en Gálatas 6? Si eso no es la instrucción de la que se está hablando, entonces no tenemos instrucción en lo absoluto. Si en Galacia instruyó a ayudar a todos, mayormente a los de la familia de la fe, uniendo esto al 16:1, este versículo se convierte en mandamiento directo. Mandamiento directo. Por lo tanto, la cuestión no es que si se puede o no se puede. La cuestión no radica entre la iglesia a manera colectiva o la iglesia a manera individual. La cuestión radica en la proposición que usted firmó al decir exclusivamente. Y quiero que quede en la mente de cada uno de nosotros cómo es que el hermano lidiará con la cuestión del niño. Si dirá sí, hay que dejarlo morir, o si dirá, si es la última opción, sí, podemos tomar de la ofrenda. Es un argumento válido, hermano, es un dilema, y no estamos apelando a lo emotivo. Y si usted lo quiere tomar de esa forma, ¿qué hay de malo con que usted y yo sintamos compasión por aquellos tiernos, aquellos niños de los cuales Mateo 19 dice es el reino de los cielos? Nuestros hermanos insisten de una manera injustificada en hacer una distinción entre lo colectivo y lo individual. No existe tal cosa como la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva si ambos están igualmente relacionados. Esta división la han hecho los hermanos de la oposición. Ellos deberían responder con claridad a la pregunta de forma adecuada. ¿Cómo prueba usted esa división? ¿Cómo prueba usted la división entre lo colectivo y lo individual? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, el texto dice allí, cantando entre vosotros. Pregunta, ¿cuál de las dos es? La frase heauton en griego, ¿cuál de las dos? ¿Individual o colectivo? En griego ciertamente este es el caso recíproco, hermano, y significa el caso recíproco una acción llevada a cabo al mismo tiempo, simultáneamente, por lo que de acuerdo a los hermanos de oposición, el hermano Barros no permitiría que toda la iglesia cante, puesto que dice unos a otros. No dice toda la iglesia. Si un individuo canta en la asamblea y todos los individuos al cantar son la iglesia, entonces ¿qué, hermano Barros? Respóndanos. Si un individuo ayuda de su bolsa a un no santo, la congregación completamente, simultáneamente lo está haciendo. Si ese es el caso. ¿Dónde está la diferencia en agarrar plata que dan los individuos para representar a la iglesia al ayudar a unos santos? Díganos dónde está la diferencia. Plata es plata en mi bolsillo o en el plato de la ofrenda. Es lo mismo, porque estamos nuevamente correlacionados. Si está mal para la iglesia hacerlo colectivamente, explíquenos por qué no lo está. Explíquenos por qué no lo está para el individuo que también es parte de la iglesia.
¿Puede ver usted la gran contradicción? Muy bien, es mi última intervención, de hecho ya es la última de todos. ¿Qué no ha hecho el hermano Heiner? No contestar esa pregunta de manera eficaz, certera, sin vacilación, sin hablar de otros temas, otros sujetos, sin hablar de otras personas, de otros casos. No. Era esto: ¿cuál iglesia el Nuevo Testamento hizo benevolencia de sus colectas también a no santos necesitados? Yo presenté una serie de textos, como hizo Jesús cuando citó las Escrituras al demonio, a Satanás, y que entiendo para él y para los que creen como él es suficiente citar la Escritura, que es lo que él ha llamado el canon, los libros autorizados del Nuevo Testamento. Ahora, fíjense lo que hizo Jesús. Jesús estableció un principio de interpretación de las Escrituras. Nuestro hermano Heiner dice: no hay tal distinción entre individuo e iglesia local. Pero el Señor no le asiste, y voy a apelar a Jesús, al igual que el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo, nuestra máxima autoridad. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 18? Él hizo distinción de sujetos. Por un lado dijo: si tu hermano le dice a Pedro, él está hablando con Pedro, fíjese bien, está hablando con un individuo y dice: si tu hermano peca contra ti, contra Pedro, porque es Pedro el individuo quien le pregunta, ve y habla con él. ¿Quiénes? Los individuos. Y después, al final del proceso, Jesús hace una distinción y dice: dilo a la iglesia, y si no oyere, a la iglesia. El mismo Jesús hizo tales distinciones. Nuestro hermano Heine dice que no, pero Jesús dice: sí, en la doctrina mía, en el Nuevo Testamento, en mis enseñanzas, hay que aprender a hacer estas distinciones entre el individuo y sus actos, sus hechos personales, y lo que le corresponde a la iglesia hacer. En primer lugar, era oír al individuo. En segundo lugar, era oír a la iglesia. Él dice que, nuestro hermano dice, bueno, él está batallando con la kriptonita. Esto es kriptonita pura al Batman que tenemos aquí representado, de Jesús decir individuo, al Superman, al individuo y a la iglesia. Ahora vamos a ver cómo esta distinción está ahí en algunos argumentos que él dijo. Vamos a ver si no tengo la falla otra vez aquí. Listo. Vamos a aplicar el principio de interpretación de Jesús. Distinción entre individuo e iglesia local. En Santiago 1:27. Aquí está la clave. Está hablando de las acciones de los individuos o de la iglesia. Bueno, ahí está la explicación. Aquel que debe visitar a los huérfanos y viudas en su aflicción es el mismo que debe guardarse sin mancha el mundo. ¿Es la iglesia la que está ahí bajo consideración o el individuo? Santiago está haciendo esa distinción. La distinción entre lo que le corresponde al individuo hacer aquí en este contexto y no a la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo también de esta distinción en el Nuevo Testamento. Hay que seguir el contexto, otra vez la regla de interpretación. Nuestro hermano no ha querido seguir el contexto en tales pasajes. Él nada más se centró en una palabra y luego le dio una aplicación, un uso. Hermano Heiner, esa es una falacia de aplicación. Usted tiene que usar las palabras dentro de su contexto y en su contexto general. Miren lo que dice aquí el contexto de Gálatas. Si queremos saber quién es el nos y el nosotros en Gálatas, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De iglesias o de individuos cristianos? Bueno, vamos a ver el contexto en el capítulo 3:13. ¿De qué está hablando? De nos, el nosotros nos redimió maldición. Gálatas 5:1 nos hizo libres. Gálatas 5:26 no nos hagamos vanagloriosos. Y así continúa hasta Gálatas capítulo 6 verso 10.
Pero otra vez, ¿ve usted allí la palabra iglesia allí en Gálatas 6:10? ¿No? Usted lee ahí la palabra ofrenda como en 2 Corintios capítulo 8 y 9, donde Pablo claramente describe los sujetos ahí. Habla de los santos, de la iglesia y de lo que habla de la ofrenda. No encuentre usted esto aquí. Entonces el contexto nos ayuda a determinar que ciertamente se refiere a individuos. Hagamos, dijo Pablo. ¿Era Pablo una iglesia o un individuo según el contexto? Pero otra vez, no se deje engañar. El texto no dice nada de una acción colectiva de un cuerpo local ayudando a inconversos. No aparece nada de eso en el texto. Sin embargo, nuestro hermano pretende que usted crea tal cosa. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí de Juan 15. ¿De qué habla? ¿Del cuerpo de discípulos o de individuos, los pámpanos? En Gálatas 6 también habla de los individuos. Vemos allí, según el contexto. En Santiago igual. Noten, habla ciertamente de los individuos. Entonces, le he respondido el argumento a nuestro hermano. ¿Y cómo se lo he respondido? Citando el contexto, identificando a los sujetos y de lo que se habla. El contexto, como enseña, pues la Escritura obviamente nos enseña a interpretar a la luz del contexto, pero también como Cristo hizo cuando enseñó, estableció ese principio de distinción entre individuos y la iglesia en Mateo capítulo 18. Ahora, nuestro hermano Heiner, en un escrito que él hizo, citó Colosenses 1:13, en un libro que él escribió, y dice que pues Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces existe solo un reino y solo un rey dueño de ese reino. Hermano Heiner, ¿dónde aparece la palabra solo allí? ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? ¿Está cometiendo falacia non siquitur allí? Asael, hermanos, él ha llegado a la conclusión que solo hay un reino y solo un rey. ¿Pero cómo? ¿Por qué metió las palabras solo, exclusivo allí en su libro? ¿Y por qué no aplica lo mismo en otros textos? Bueno, precisamente porque creo, hermano Heiner, no ha sido bien enseñado en la escuela de predicación. Bueno, otras cosas que podemos ver aquí, déjenme poner este texto, el cual pienso dejar allí para ustedes, de modo tal que se siga manteniendo, se sigue sosteniendo la verdad bíblica, la afirmación inspirada del apóstol. Voy a responder algunas cosas aquí, mientras ustedes pueden tener y escuchar. Bueno, ya dije que no contestó la pregunta, ya la indiqué allí. No aceptó su inconsistencia en el uso de exclusivamente, ya puse un ejemplo allí. Por un lado, sí hay cosas que son exclusivas, pero por otro lado, no, aquí no es exclusivo. ¿Saben qué dijo? Dijo que la benevolencia no era un acto de adoración, así dijo en primer lugar. Pero él sabe que se equivocó y luego dijo, no, sí es un acto de adoración, pero deja de ser adoración cuando se usa por medio de la autoridad que no aprobado tienen los ancianos, sin considerar el Nuevo Testamento. Los ancianos no tienen autoridad absoluta ni ilimitada para legislar por encima del Nuevo Testamento. Pero vean la falacia allí. Quita el Nuevo Testamento para poner a los ancianos y le atribuyen autoridad que él no ha probado. Pero él ahí dijo, no, la benevolencia no es un acto de adoración, y ahí está grabado, y después, bueno, se retrae y trata de acomodar ese garrafal error. Ahora, algunos hermanos piensan así. ¿Saben por qué piensan así? No le quieren dar la cualidad de acto adorativo a la ofrenda. Claro, si no es un acto de adoración, entonces pues se disminuye la naturaleza del acto y tú puedes hacer cualquier cosa con tal práctica. Es más, además que eso es incongruente. Si no es un acto de adoración, ¿bajo qué autoridad recogen ustedes ofrendas el día domingo? Si no es un acto mandado por el Señor. ¿Qué más ha dicho nuestro hermano? Bueno, él habló
Por ejemplo, en segunda a los Corintios capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Sí me gustaría enseñar este pasaje porque él aparentemente está dando a entender que la iglesia está haciendo una acción colectiva, pero no es así, son los actos de individuo. Vamos a ver cómo se sigue el principio de Cristo, de la distinción entre individuos, los actos de los individuos y los actos corporativos de una iglesia. Noten, vamos a leer con mucho cuidado el contexto. Noten, dice el qué. ¿Quién es el qué? El qué se refiere a un individuo. Él es quien, aquí vemos una voluntad generosamente, una voluntad de un individuo. Sigamos leyendo aquí, cada uno. ¡Wow! Hermano Heiner, en 1 Corintios capítulo 16, verso 2 dice, cada uno de vosotros de, ¿cómo? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de, según a los Corintios. ¿Ahí de qué habla? ¿No habla de individuos? Aquí vemos cada uno. Bueno, precisamente se refiere a un individuo. Voy a precisar. 1 Corintios 16, tal vez por la rapidez no estoy precisando. Versículo 2 dice, el que haya prosperado, aquel que ha prosperado. Déjenme leerlos porque quiero que vean cómo aquí el apóstol dice, cada uno de vosotros ponga. Ahí sí es un acto individual. Pero aquí pretende decirnos que no, que es un acto de la iglesia. Vean la arbitrariedad, la mala interpretación de nuestro hermano por no seguir el principio bíblico de Jesús, distinción de las acciones de los individuos y de las acciones de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, ahí se habla de individuos, con la expresión cada uno ponga. Pero aquí, no, aquí está hablando de la iglesia. Pero sigamos, aquí habla del dador alegre. Es una cuestión de la voluntad, de los sentimientos de un individuo, el que da con alegría. Seguimos leyendo para ver cómo se sigue haciendo la distinción aquí de individuos. Y el que da semilla, se refiere pues a un acto de los individuos. Repartió y dio a los pobres. ¿Quién es el sujeto que está bajo acción allí? El individuo, es el individuo el que da a los pobres. Y su justicia, ¿la justicia de quién? Del individuo que está bajo consideración según el contexto. Entonces, ¿qué ha respondido su argumento, hermano? Que es falaz al no considerar el contexto, los detalles que están ahí que describen al sujeto, que se refiere a los hermanos que están dando, que cada uno tiene su corazón, que tiene generosidad, esas voluntades, esos sentimientos a la hora de dar a otro. No se refiere a un acto colectivo de la iglesia. Nuestro hermano y los hermanos que creen como él deben ser consecuentes. Primera a los Corintios capítulo 16 verso 2 dice, cada uno ponga, porque ahí sí es un acto individual. Y no en segunda a los Corintios, vamos a ponerlo otra vez. Por favor, note usted, ¿qué dice? Cada uno de. Pero ¿qué quiso hacer nuestro hermano Heiner? Atribuirle a esa expresión una acción colectiva. ¿Por qué no lo hace en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2? Porque sabe que no es cierto eso, es una mala interpretación de nuestro hermano. Entonces contestaba su argumento en su afirmativa de 2 Corintios 9, 6, capítulo 9 versículo del 6 al 9. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas dijo nuestro hermano antes de contestarle las preguntas de la supuesta prisión? Que en realidad con la kriptonita salimos libres de ello. Es una ilustración en la cual pretende y emplea una falacia. Bueno, déjenme decirles otra cosa rápidamente, ya para ir terminando aquí la contestación. Bueno, nuestro hermano quiere hacernos creer que hay un conflicto entre Dios, Jesús y Pablo. ¿Cómo es que Dios ama y quiere hacer el bien a todos? Y Pablo habla también, Jesús habla del bien que hizo a todos, etc. Y luego Pablo habla de que solamente a los santos. Y quiere hacer aparentemente que hay un conflicto entre ellos, pero no es cierto. ¿Saben cuál es la solución a ese aparente conflicto entre si dar o no ayudar a los que son o no son cristianos? La solución está en seguir la regla de Jesús. ¿Cuál fue la regla de Jesús en Mateo 18? La diferencia entre los actos de los individuos y los actos de la iglesia. Usted debe seguir a Jesús
y no a nuestro hermano Heiner, ni su interpretación, y mucho menos la institución donde se graduó. Esa es la solución para armonizar correctamente lo que dice la Escritura. Usted debe seguir a Jesús en ello, porque Él hizo tales distinciones. ¿O va a decir nuestro hermano Heiner que no lo hizo? ¿Que Jesús no hizo esas distinciones? Aunque Él dijo aquí que no, el Nuevo Testamento no enseña tal cosa. Hermano, dices que crees en Jesús cuando no es cierto. En ese caso. Contestemos a las preguntas de su prisión. Déjenme regresar al texto que quiero poner aquí para que quede con ustedes, de 1 Corintios capítulo 16, verso 1, porque esa verdad no se puede refutar. No podemos contra la verdad, eso se ha mantenido sostenido en esta noche. La prisión, la primera pregunta: ¿son los niños miembros de la iglesia? No. Porque un miembro de la iglesia es aquel que es justificado, perdonado de sus pecados. Eso lo sabemos. Ya contestada la primera pregunta. Listo. No son miembros de la iglesia. Luego, ¿qué hace nuestro hermano? Él comete una falacia otra vez. Se la voy a leer. Aquí está el libro. ¿Cuál falacia comete él? La falacia de apelación a la misericordia. ¿En qué consiste? Escuchen. Consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. Él no tiene argumentos, como los presenté yo al principio. Entonces evita el canon. Él habla del canon, la autoridad. Evita el canon y ahora se va a dirigir a las emociones de ustedes, a los sentimientos de ustedes. Repito, consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. Trata de forzar al adversario jugando con su compasión o la del público, no para complementar las razones de una opinión, sino para sustituirla. ¿Por qué cosa? No por la verdad, sino por los sentimientos, por las emociones. Dice aquí, es una variedad de sofisma populista, un falso razonamiento, es sofistería pura en cuanto busca el apoyo irracional de la audiencia, y como aquella se incluye entre las falacias de eludir la cuestión. Hermano, has vuelto a cometer esta falacia. ¿Qué dice Hechos 11? Vamos al objetivo, no a los sentimientos, a las emociones. Nada de eso. Dice Hechos 11, en el caso de la iglesia de Antioquía, que iba a haber un hambre en toda la tierra habitada. Ahora díganme ustedes, ¿por qué él lo ha reconocido? Él lo reconoció cuando dijo, no puedo negar tales cosas. Bueno, ya otra vez me ha vuelto a dar la razón. Obvio, la kriptonita es demasiado para Superman. ¿Qué dice Hechos 11? Objetivamente, que de todos los que habitaban en esas tierras, la ayuda fue a hermanos. Dirá nuestro hermano Heiner que la iglesia de Antioquía es monstruosa, que no tiene sentimientos, que no sigue el ejemplo de Cristo, que no ama a los hombres. Dirá que Pablo también es cómplice de la monstruosidad de la iglesia de Antioquía. Como habían tantos hambrientos, y por qué solo enviaron ayuda a los hermanos. Y dice, los hermanos socorrieron a los hermanos. Va a ser consecuente en atribuirle eso. Pero ahora déjenme mostrarle otra falacia. Es la falacia del falso dilema, donde dice, o es sí o es no. ¿De qué trata esa falacia? Como si hubieran solo dos opciones para contestar. No, hay otra opción, y es hacer la distinción, como hizo Jesús entre las acciones de los individuos y de la iglesia local. Termino. Hermano Heiner, cuando usted le predica a alguien, a un evangélico, y le dice que alguien se está muriendo en un hospital, o se está muriendo, le dice, usted no necesita el bautismo para ser salvo, y usted niega el bautismo, le dice, no, ¿cómo vas a exigirle el bautismo a esa persona que se está muriendo? No, usted se mantiene en la verdad, que el pecador necesita el bautismo, pero bajo su lógica a usted le van a decir que es un monstruo por haberle exigido a ese pecador que se bautizara. Ese niño no pasará hambre. ¿Saben por qué? Porque los hermanos
tendrán para ayudarle. Los individuos, como bien hizo Jesús para comer, en la distinción. De ellos comen también, ellos para moverse. En su casa, ve a la casa. No tenéis casas en que comer, dijo el apóstol Pablo. Gracias, hermanos, por su atención. Bueno, hemos finalizado el debate que había sido planeado con tiempo y ya nuestros hermanos han expuesto sus convicciones. Pero antes de finalizar o despedirnos, nuestro hermano Heiner quiere mencionar algunas palabras. Después nuestro hermano Luis Barros. Después pasamos para lo que es la conclusión de esta reunión. Adelante, hermano. Mis palabras son breves y no tienen que ver directamente con el material ya presentado. Únicamente agradecer por la atención, el cariño expresado por cada uno de los que están aquí, cada uno de los hermanos y hermanas. Para nosotros son un ejemplo ustedes. Agradecer al hermano Luis Barros por el respeto, a su compañero hermano Lorenzo Luébanos. Y no puedo proclamarme ni ganador ni perdedor, pero sí exhortarle a toda la audiencia a que pueda continuar estudiando la palabra de Dios. La palabra que dice en Santiago 1:21 puede salvar vuestras almas. Les amo en el Señor a todos, y con la misma actitud y naturaleza que estuvo en Cristo Jesús en Filipenses capítulo 2:5, les doy las gracias y profundamente me llevo muy gratos recuerdos de este encuentro. Bueno, Heiner me pidió que tuviéramos unos 2 minutos, Heiner, para hacer una despedida. Yo quiero, y seguramente es el sentir de Heiner, de Asael, de Lorenzo y de todos, y de la iglesia aquí, Heiner, la bendición que el Señor nos ha dado, no solo de conocernos desde el 2011, para que sepan que yo he tenido comunión con Él, trato con Él, comunicación con Él desde el 2011, vía Facebook hasta ahora, en persona, y de verdad me da gusto haberlo conocido, sobre todo por su actitud, su carácter que tuvo para conmigo. Como dije cuando inicié mi afirmativa, él siempre, y hoy, y ayer y hoy, se ha mantenido respetuoso mi persona, y eso me ha motivado a aceptar esta invitación que me hizo para tratar estas cuestiones aquí en debate formal y público. Agradezco al Señor, es el sentir de todos, que nos da esta oportunidad, a la iglesia aquí, en Lomas del Poniente, en Santa Catarina, Nuevo León, por haber prestado aquí su lugar de reunión. Hermano Israel, por tu moderación, hermano Sael también, tu respeto y todo, tu asistencia correcta, adecuada. Lorenzo, también agradezco públicamente tu apoyo. Heiner, de verdad espero que consigas a Luis, amén. De todo corazón. Yo no dije algo, Heiner, al principio, el jueves, y qué bueno que lo mencionaste. Puedes contar conmigo de que yo, por lo menos yo, no voy a hacer ninguna propaganda pública de que hubo derrotado o victorioso. Puedes contar conmigo. Lo dejaremos eso a la audiencia y que ellos saquen, los hermanos, esa conclusión. Pero puedes contar conmigo que no pienso hacer ninguna propaganda de esa naturaleza. Y tampoco, Heiner, pienso, hermanos, aunque tengan estas posturas y tengamos estas diferencias, y que hoy, bueno, hermanablemente y con respeto hemos tratado, tampoco pienso ocupar el lugar del gran juez y mandarlos al infierno. Ese es un asunto que pienso dejar absolutamente a Dios, quien es el juez de todos. De hecho, es mi oración que todos seamos salvos y nos veamos en el cielo. Pero dejaré ese juicio a Dios. No juzguéis nada antes de tiempo, dijo Pablo.
Sin embargo, lo que deseo es estar con ustedes en la eternidad. Y creo que este es un paso, ¿no? Hacer para ver si llegamos a un punto de encuentro. Y bueno, si viene el Señor, que nos halle en esta armonía, a pesar de las diferencias. Heine, no me quiero ir sin decirte algo aquí públicamente, siguiendo tu ejemplo. Me gustaría, si te parece bien, no tienes que responderme ahorita, que lo consideres, podamos tener otro debate para tratar algún tema de estos de controversia en la forma que lo hemos hecho así y darle a la hermandad, como creo hemos hecho, un momento de estudio ordenado, correcto, respetuoso y hermanable. No tienes que responderme ahorita, piénsalo y luego platicamos cuál sería la proposición a debatir. Hermano, un abrazo, Dios les bendiga a todos. Gracias. Bueno, como les decía, de esta manera hemos finalizado este debate. Ya aquí la audiencia presente, pues, escuchó las dos partes, las dos posiciones, y también esperando que la audiencia vía internet, que también de seguro estuvo por ahí escuchando estas dos posiciones, también saquen sus propias conclusiones. Y pues de parte de nosotros, los miembros de aquí, pues estamos contentos por esta reunión y conocerles, hermano Asael Álvarez, hermano Heiner Monte Alto, hermano Lorenzo, que ya nos conocemos, hermano Luis, no se diga, aquí es del área, y aquí la familia, los hijos y los hermanos también aquí que nos acompañaron. Me gustó el haberlos conocido, y nuestro hermano Julián y Daniel Mancha de por allá de Monclova, ¿verdad? Estuvieron con nosotros también en esta reunión de hoy viernes. Pues hemos terminado y vamos a finalizar con una oración. Después de ella estamos despedidos. Hermano Miguel, ¿nos diriges, por favor? Miguel Guerra. Volviendo a la Biblia.